Después de perder el proceso judicial para mi hijo y mi nuera, entré al banco en desesperación, cargando todos los documentos para transferir mi cuenta entera para ellos. Mis manos temblaban sosteniendo la carpeta marrón. Dentro estaban los papeles que me convertirían en nada. La sentencia del juez. Las órdenes de transferencia. Los formularios ya medio completados por el abogado de Fernanda. Solo faltaba mi firma. Mi maldita firma que entregaría cada dólar que había ganado en 64 años de vida. El banco estaba a 20 pasos. 15. 10. La gente pasaba a mi lado sin mirarme. Jóvenes hablando por teléfono. Madres con sus hijos. Hombres de traje apurados. Todos viviendo vidas normales mientras la mía terminaba. Nadie podía ver que yo era un fantasma caminando. Una mujer muerta que todavía respiraba. 5 pasos. El sol de la tarde golpeaba los cristales enormes del edificio. Las puertas giratorias brillaban. Adentro, los empleados sonreían a los clientes. Cajeros contando billetes. Ejecutivos en sus escritorios. Todo tan normal. Todo tan frío. 3 pasos. Pensé en Fernanda. En su sonrisa de triunfo cuando el juez dio el veredicto. En cómo apretó la mano de Adrián, mi hijo. Mi propio hijo, mientras yo me derrumbaba en silencio. Ella había ganado. Había planeado cada movimiento durante meses, tal vez años, y finalmente me tenía exactamente donde quería. Arruinada. Derrotada. Destruida. 2 pasos. Mi mano se extendió hacia la puerta. Los dedos tocaron el metal frío. Y entonces, una voz detrás de mí lo cambió todo. Señora, por favor. No entre ahí todavía. Me paralicé. La voz era de un hombre mayor, áspera pero firme. Sonaba urgente. Giré despacio, confundida, y vi a un anciano de cabello blanco mirándome con ojos intensos. Llevaba un abrigo gastado y se apoyaba en un bastón, pero su mirada era penetrante. Me estudiaba como si me conociera. Como si supiera exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. Disculpe, murmuré. Mi voz salió débil, quebrada. «Usted es Olga Ruiz, ¿verdad?», preguntó el hombre. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era este desconocido? Di un paso atrás, asustada, pero levantó una mano en señal de paz. «No se alarme. Me llamo Vicente. Y necesito hablar con usted antes de que entre a ese banco. Es sobre su nuera. Sobre Fernanda». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Fernanda. ¿Qué sabía este hombre sobre ella? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué me detenía justo ahora, en el momento exacto en que yo estaba a punto de firmar mi vida entera? No entiendo, dije. No lo conozco. ¿Qué quiere de mí? Vicente se acercó un paso. Su expresión era seria, casi dolorosa. Estuve aquí hace 3 días. En este mismo banco. Y vi a su nuera, Fernanda. La vi hablando por teléfono en ese rincón de allá. Señaló hacia un costado del edificio, donde había unas jardineras y un banco de madera. Un lugar apartado, perfecto para una conversación privada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque mi voz temblaba. Algo en su tono me decía que lo que vendría después me destrozaría aún más. Vicente respiró hondo. La escuché, señora Olga. Escuché lo que dijo. Estaba riéndose. Riéndose mientras hablaba con alguien, probablemente su esposo, su hijo de usted. Y dijo exactamente esto. La vieja va a firmar todo hoy. Está lista. Ya está quebrada. En unas horas, todo será nuestro. Punto. El mundo se inclinó. Mis piernas flaquearon. La carpeta casi se me cayó de las manos. Sentí que el aire se vaciaba de mis pulmones. No podía ser cierto. No podía ser. Pero la forma en que Vicente me miraba, con esa mezcla de pena y urgencia, me decía que cada palabra era verdad. No, no puede ser, susurré. Lo siento, señora. Pero eso no es todo. También dijo algo más. Dijo, el juez hizo exactamente lo que acordamos. Fue más fácil de lo que pensé. Punto. Ahí estaba. La confirmación de lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Fernanda no solo me había traicionado. Había comprado al juez.
Había manipulado todo el proceso. El juicio que pensé que era legal, justo, aunque doloroso, había sido un teatro. Una farsa. Y yo era la idiota que había creído en el sistema. ¿Por qué me dice esto?, pregunté, con lágrimas quemándome los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Quién es usted realmente? Vicente bajó la mirada un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cansada, pero decidida. Porque hace 20 años, alguien le hizo lo mismo a mi hermana. Una nuera ambiciosa. Un proceso judicial amañado. Mi hermana firmó todo. Lo perdió todo. Y 6 meses después, murió de tristeza y vergüenza. No pude salvarla. Pero tal vez pueda salvarla a usted. El silencio entre nosotros era denso. La gente seguía pasando. El banco seguía funcionando. Pero en ese pequeño espacio entre Vicente y yo, el tiempo se había detenido. Yo tenía una decisión que tomar. Entrar y firmar mi sentencia. O escuchar a este extraño que apareció de la nada con una verdad que yo temía admitir. ¿Qué quiere que haga?, pregunté finalmente, mi voz apenas un hilo. Que no entre ahí. Todavía no. Que me dé una oportunidad de mostrarle que usted no está sola. Que todavía puede pelear. Conozco a alguien. Una abogada. Se especializa en casos como el suyo. Casos de abuso contra personas mayores. Fraude familiar. Ella puede ayudarla. Pero necesito que confíe en mí. Confiar. Esa palabra sonaba tan lejana. Había confiado en Adrián. Había confiado en el sistema judicial. Y ambos me habían destrozado. ¿Por qué debería confiar en un desconocido en la calle? Pero entonces recordé la risa de Fernanda. Su mirada fría durante el juicio. La forma en que tocó el brazo del juez al final, como si compartieran un secreto. Y supe, en lo profundo de mi ser, que Vicente estaba diciendo la verdad. ¿Dónde está esa abogada?, pregunté. Vicente sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. A 10 cuadras de aquí. Podemos ir ahora mismo. Pero primero, aléjese de este banco. No firme nada. No haga nada hasta que hablemos con ella. ¿Me lo promete? Miré la puerta del banco una última vez. Esas puertas giratorias que iban a ser mi final. Luego miré a Vicente. Un hombre que no me debía nada. Que no ganaba nada ayudándome. Pero que estaba aquí, en el momento exacto en que mi mano tocó esa puerta. Se lo prometo, dije. Y por primera vez en meses, sentí algo que había olvidado completamente. Esperanza. Caminamos en silencio durante las primeras 2 cuadras. Vicente iba despacio, apoyándose en su bastón, pero con una determinación que me sorprendía. Yo llevaba la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un escudo. Mis piernas todavía temblaban. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O acababa de cometer el error más grande de mi vida al confiar en un desconocido? Debe estar confundida, dijo Vicente sin mirarme, como si leyera mis pensamientos. Es normal. Cuando alguien te traiciona de esa manera, ya no sabes en quién confiar. No es solo confusión, respondí con voz ronca. Es terror. Si Fernanda se entera de que no fui al banco, de que no firmé, va a empeorar todo. Ya me quitó todo. ¿Qué más puede hacer? Vicente se detuvo en una esquina y me miró directamente. Puede quitarle su libertad, su voluntad, su vida. Y créame, señora Olga, eso es exactamente lo que planea hacer si usted se rinde ahora. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tenía razón. Fernanda no se conformaría solo con mi dinero y mi casa. Ella quería verme destruida. Quería que yo desapareciera. Que dejara de existir como un inconveniente en su vida perfecta con mi hijo. Seguimos caminando. Las calles estaban llenas de vida. Comercios abiertos. Niños corriendo. Parejas tomadas de la mano. Todo tan ajeno a mi realidad. Yo era una sombra atravesando un mundo que ya no me pertenecía. ¿Cómo se llama la abogada?, pregunté para romper el silencio que me ahogaba. Isaura Méndez. Tiene un pequeño despacho cerca de aquí. No es ostentoso ni elegante, pero esa mujer tiene más dignidad y coraje que cualquier abogado de los edificios grandes.
Ha peleado casos imposibles. Y ha ganado varios. ¿Cuánto cobra? La pregunta salió automáticamente. Era lo único que me quedaba. Preocuparme por el dinero que ya ni siquiera tenía. Vicente sonrió con tristeza. Primero hablemos con ella. Isaura no es como los otros. No le interesa solo el dinero. Le interesa la justicia. Justicia. Otra palabra que sonaba hueca después de todo lo que había vivido. El juicio había sido una burla. El juez Aurelio ni siquiera fingió interés en mi versión de los hechos. Escuchó a Fernanda durante horas. Sus lágrimas. Sus acusaciones disfrazadas de preocupación. Y cuando me tocó hablar a mí, me interrumpió 3 veces. Me trató como si fuera una anciana senil que no entendía su propia situación. Recordé sus palabras exactas. Señora Ruiz, entiendo que esto sea difícil para usted, pero debe comprender que sus facultades ya no son las mismas. Su familia solo quiere protegerla. Protegerla. Qué palabra tan perversa cuando la usan para destruirte. Aquí es, dijo Vicente señalando un edificio modesto de 3 pisos. La pintura estaba desgastada. No había portero. Solo un pequeño letrero junto a la puerta que decía, Isaura Méndez, Derecho de Familia y Protección al Adulto Mayor, piso 2. Subimos las escaleras lentamente. Vicente jadeaba un poco, pero no se quejó. Yo me aferraba al pasamanos, sintiendo que cada escalón me acercaba a algo. No sabía si era esperanza o solo otra decepción esperando para destrozarme. La puerta del despacho estaba abierta. Entramos a una sala de espera pequeña, pero limpia. Había 4 sillas, una mesa con revistas viejas y un escritorio donde una joven de unos 25 años trabajaba en una computadora. Vicente, dijo la joven sonriendo. ¿Trajiste a alguien? Sí, Beatriz. Necesito que Isaura la vea. Es urgente. Beatriz me miró con ojos amables. No había juicio en su expresión. Solo calidez. Isaura está terminando una llamada. Siéntense, por favor. Les avisaré en un momento. Nos sentamos. Vicente dejó escapar un suspiro de alivio. Yo no podía relajarme. Mis manos seguían temblando. La carpeta sobre mis rodillas pesaba como plomo. ¿Cuándo comenzó todo esto?, preguntó Vicente en voz baja. ¿Cuándo notó que Fernanda tenía planes contra usted? Cerré los ojos. Los recuerdos llegaron en oleadas. Hace 2 años. Tal vez antes, pero hace 2 años fue cuando lo vi claramente. Fernanda y Adrián vinieron a visitarme. Parecía una visita normal. Hablamos. Tomamos café. Y entonces ella comenzó. Pequeños comentarios. Mamá Olga, ¿estás segura de que pagaste la luz este mes? Porque veo que anotaste la fecha equivocada aquí. Oh, ¿no te parece que esta casa es demasiado grande para ti sola? ¿No te sientes sola? ¿No te da miedo? Abrí los ojos. Vicente asentía como si conociera la historia de memoria. Comentarios inocentes, continuó, pero constantes. Cada visita traía más. Adrián empezó a preguntar por mi dinero. ¿Cuánto tenía ahorrado? ¿Dónde lo guardaba? Si tenía testamento. Yo pensé que era preocupación normal de un hijo. Pero era inventario. Estaban haciendo inventario de lo que iban a robar. ¿Y el proceso judicial? ¿Cómo llegaron a eso? Mi garganta se cerró. Esta era la parte más dolorosa. Hace 6 meses, tuve una caída. Nada grave. Tropecé en mi propia casa con una alfombra y me torcí el tobillo. Llamé a Adrián porque necesitaba ayuda para ir al médico. Él llegó con Fernanda. Y ella convirtió esa caída en una emergencia. Llamó a una ambulancia. Insistió en que me hicieran todos los estudios posibles. Me trataron como si hubiera tenido un derrame cerebral. Vicente apretó los labios. Déjeme adivinar. Los médicos encontraron que usted estaba perfectamente bien, pero ella guardó todos los informes. Y luego los usó en el juicio como evidencia de que usted era propensa a accidentes. Exacto. No solo eso. Después de la caída, Fernanda insistió en que yo necesitaba ayuda. Contrató a una cuidadora.
Una mujer joven llamada Sandra que venía 3 veces por semana. Yo no la necesitaba, pero Fernanda dijo que era por mi propio bien. Lo que no supe hasta el juicio es que Fernanda le pagaba a Sandra para que escribiera reportes sobre mí. Reportes falsos. Decían que yo olvidaba comer, que dejaba la puerta abierta, que no recordaba los nombres de las personas. Todo mentira. Construyó un caso, murmuró Vicente. Paso a paso. Con paciencia. Juntando evidencia falsa hasta que tuvo suficiente para convencer a un juez corrupto. Y funcionó. En el juicio, presentó 12 páginas de reportes de Sandra. Presentó facturas médicas de la caída. Presentó un informe psicológico que decía que yo mostraba signos de deterioro cognitivo. Ese informe lo hizo un psicólogo que solo me vio una vez, durante 20 minutos, en una sesión que Fernanda organizó diciendo que era para una evaluación de rutina, punto. ¿Y su abogado? No defendió nada de esto. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Mi abogado de oficio. Un hombre cansado que tenía 10 casos más ese mismo día. Revisó mi expediente 5 minutos antes de entrar a la sala. No presentó testigos. No cuestionó los informes. Solo dijo: Su señoría, mi clienta está en pleno uso de sus facultades, pero comprende la preocupación de la familia. Me vendió en una frase. Vicente cerró los ojos con furia contenida. La puerta está abierta, dijo Beatriz desde su escritorio. Isaura las espera. Me puse de pie. Las piernas apenas me sostenían. Vicente me tomó del brazo con gentileza. Respire, señora Olga. Esta vez será diferente. Lo prometo. Entramos a la oficina. Era simple. Un escritorio de madera. Estantes llenos de libros legales. Una ventana que daba a la calle. Y detrás del escritorio, una mujer de unos 50 años con cabello corto y gafas. Tenía una expresión seria pero no fría. Sus ojos eran inteligentes, calculadores, pero también compasivos. Isaura, ella es Olga Ruiz, dijo Vicente. Isaura se puso de pie y extendió la mano. Señora Ruiz. Siéntese, por favor. Vicente me contó brevemente su situación por teléfono mientras venían. Quiero que me cuente todo desde el principio. Y quiero ver todos los documentos que trajo. Me senté. Coloqué la carpeta sobre el escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirla. Isaura tomó los papeles y comenzó a leerlos en silencio. Su expresión cambió varias veces. Sorpresa. Rabia. Disgusto. Finalmente, dejó los documentos y me miró directamente. Señora Olga, esto es un fraude. Un fraude descarado. Y vamos a demostrarlo. Por primera vez en meses, sentí que alguien me creía. Isaura revisó cada documento con una meticulosidad que nunca había visto en ningún abogado. Pasaba sus dedos sobre las líneas, hacía anotaciones en un cuaderno, fruncía el ceño cuando algo no encajaba. Vicente se había sentado en una silla junto a la ventana, observando en silencio. Yo me retorcía las manos sobre mi regazo, sintiendo como el peso de los últimos meses me aplastaba contra la silla. ¿Cuánto tiempo tiene desde que se dictó la sentencia?, preguntó Isaura sin levantar la vista de los papeles. 3 semanas, respondí con voz débil. El banco me citó hoy para hacer las transferencias. Por eso estaba yendo cuando Vicente me detuvo. Isaura levantó la cabeza bruscamente. ¿Hoy? Iba a transferir todo hoy. Asentí. Me sentía como una niña confesando algo terrible. ¿Y firmó algo? ¿Algún documento adicional después de la sentencia? No. Solo tenía estos formularios que el abogado de Fernanda me envió. Me dijo que solo era cuestión de llevarlos al banco con mi identificación y firmar frente al gerente. Isaura exhaló con fuerza y se recostó en su silla. Por un momento, pareció aliviada. Entonces todavía hay tiempo. Si no firmó nada, la transferencia no se ejecutó. Y eso nos da margen para actuar. ¿Actuar cómo?, pregunté. La esperanza era un sentimiento tan extraño que casi me dolía. La sentencia ya está dictada. El juez decidió que Fernanda y Adrián tienen derecho a administrar mis bienes porque yo no soy capaz. ¿Qué podemos hacer contra eso? Isaura se inclinó hacia adelante,
apoyando los codos sobre el escritorio. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir que finalmente alguien estaba de mi lado. Podemos apelar. Y podemos investigar. Señora Olga, este juicio tiene irregularidades por todos lados. Primero, la rapidez. Un caso de incapacidad civil normalmente toma meses. Este tomó 6 semanas desde la demanda hasta la sentencia. Segundo, la evidencia. Todo lo que presentó la contraparte son documentos privados. Informes médicos de un solo profesional. Reportes de una cuidadora contratada por la misma persona que la demandó. Ningún peritaje independiente. Ninguna evaluación oficial del Estado. Pero el juez aceptó todo eso, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Él no cuestionó nada. Exacto. Y ahí está el tercer problema. El juez Aurelio. Vicente me contó lo que escuchó sobre él. Eso es gravísimo. Si podemos demostrar que hubo soborno o colusión, no solo anulamos la sentencia, también lo sacamos de la judicatura y abrimos un caso criminal contra su nuera. La palabra criminal resonó en la oficina. Fernanda enfrentando cargos criminales. La idea era tan imposible, tan lejana, que casi me reí. Usted no la conoce, dije. Fernanda es inteligente, cuidadosa, no deja rastros. Todo lo que hizo parece legal en la superficie. ¿Cómo vamos a demostrar que mintió? ¿Cómo vamos a demostrar que compró al juez? Isaura sonrió. No fue una sonrisa alegre. Fue la sonrisa de alguien que ha peleado muchas batallas y sabe exactamente cómo ganarlas. Porque la gente como Fernanda siempre comete el mismo error. Se confían. Creen que ya ganaron. Y cuando creen que ganaron, bajan la guardia. Ahí es cuando cometemos errores. Ahí es cuando los atrapamos. Se puso de pie y caminó hacia uno de los estantes. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Este es un caso similar que gané hace 2 años. Un hijo y su esposa demandaron a la madre por incapacidad para quedarse con su pensión y su departamento. Construyeron un caso perfecto. Reportes médicos. Testigos pagados. Un juez que miraba para otro lado. Pero cometieron un error. Uno solo. Usaron la misma cuenta bancaria para pagar los sobornos y para recibir las transferencias de la madre. Cuando investigamos las transacciones, encontramos pagos sospechosos. Seguimos el rastro. Y todo se derrumbó. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Vicente desde su rincón. El hijo fue a prisión por fraude y extorsión. La nuera huyó del país. La madre recuperó todo y vive tranquila con sus otros hijos. Justicia real, señor Vicente. No la que se compra. La que se pelea. Sentía algo moviéndose dentro de mí. Algo que había estado dormido durante meses. Era rabia. Pura, ardiente, justificada rabia. Fernanda me había robado. Me había humillado. Había convertido a mi hijo en su cómplice. Y casi me convenció de que yo merecía todo eso. ¿Qué necesita de mí?, pregunté, y mi voz sonó diferente. Más firme. Primero, todo lo que recuerde. Fechas. Conversaciones. Detalles sobre cómo Fernanda se comportaba. Cualquier cosa extraña que notó antes del juicio. Segundo, acceso a sus cuentas bancarias. Necesito ver los movimientos de los últimos 2 años. Tercero, nombres. Nombres de todas las personas que estuvieron involucradas. La cuidadora Sandra. El psicólogo. El médico que la atendió después de la caída. Todos. Empecé a hablar. Le conté todo. Cosas que ni siquiera sabía que recordaba. Le conté sobre la vez que encontré a Fernanda revisando mis papeles en mi propia casa y ella dijo que solo estaba ordenando. Le conté sobre las llamadas telefónicas extrañas que Adrián recibía y cómo salía de la habitación para contestarlas. Le conté sobre el día que Fernanda me llevó al psicólogo y cómo ella estuvo presente durante toda la sesión, respondiendo preguntas por mí cuando el doctor me preguntaba algo. Isaura tomaba notas sin parar. Cada detalle que yo daba parecía encender una luz en su mente. Sandra Ramos, dijo de repente. La cuidadora. ¿Sabe dónde vive? No. Solo sé que venía los lunes, miércoles y viernes.
Fernanda la traía y la recogía. ¿Y el psicólogo? Doctor Méndez. Su consultorio está en la Avenida Central, Edificio Santander, piso 7. Isaura anotó todo. Luego levantó la vista hacia mí. Señora Olga, voy a ser honesta con usted. Esto va a ser difícil. Fernanda tiene ventaja porque ya tiene la sentencia a su favor. Pero no es insuperable. He visto casos peores. Y los he ganado. ¿Está dispuesta a pelear? ¿Está dispuesta a enfrentarla? Porque cuando empecemos, ella va a reaccionar. Va a presionarla. Va a intentar asustaría. Va a usar a su hijo para manipularla emocionalmente. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en Adrián. En el niño que había sido. En el hombre que se había convertido. En la decepción y el dolor que sentía cada vez que lo recordaba sentado junto a Fernanda en ese tribunal, en silencio, dejando que ella me destruyera. Estoy dispuesta, dije. No tengo nada más que perder. Sí tiene, dijo Isaura con suavidad. Tiene su dignidad. Y vamos a recuperarla. Vicente se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Hizo lo correcto al venir aquí, señora Olga. Lo más difícil ya pasó. Decidió no rendirse. Isaura comenzó a organizar los documentos en diferentes pilas. Voy a presentar una apelación mañana mismo. También voy a solicitar una suspensión temporal de la sentencia mientras se revisa el caso. Eso evitará que Fernanda acceda a su dinero. Y voy a iniciar una investigación formal sobre el juez Aurelio y todos los involucrados en este fraude. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, pregunté. Semanas. Tal vez meses. No va a ser rápido, pero va a ser justo. Meses. Meses de seguir viviendo en esta pesadilla. Pero al menos ahora tenía algo que antes no tenía. Tenía a alguien luchando conmigo. ¿Y sus honorarios?, pregunté, aunque me daba terror la respuesta. No tenía dinero. Fernanda se había asegurado de eso. Isaura me miró directamente. Trabajo por porcentaje en casos como este. Si ganamos, usted me paga el 20% de lo que recuperemos. Si perdemos, no me debe nada. Así que mi interés es el mismo que el suyo. Ganar. 20% de todo. Pero todo era mejor que nada, que era exactamente lo que tenía ahora. Acepto, dije. Isaura extendió la mano. La estreché. Su apretón era firme, seguro. Bienvenida a la pelea, señora Olga. Y le prometo algo. Fernanda nunca va a saber que la golpeó. Salimos del despacho una hora después. Isaura me había dado su número personal y me había hecho prometer que la llamaría si Fernanda o Adrián intentaban contactarme. También me dio instrucciones claras: no hablar con ellos, no firmar nada, no responder llamadas, no abrir la puerta si aparecían en mi casa. Vicente y yo caminamos de regreso hacia mi barrio. El sol comenzaba a ponerse. Las calles se teñían de naranja y púrpura. Me sentía extraña, agotada pero también despierta. Como si hubiera estado dormida durante meses y finalmente alguien me hubiera sacudido para despertarme. ¿Cómo puedo agradecerle?, le dije a Vicente cuando llegamos a la esquina de mi calle. Usted no me conocía. No tenía ninguna razón para ayudarme. Vicente sonrió con tristeza. Ya le dije. No pude salvar a mi hermana. Pero tal vez pueda ayudar a que otras mujeres como ella no terminen destruidas. Esa es razón suficiente. Se despidió con un gesto de la mano y se alejó despacio, apoyándose en su bastón. Lo vi desaparecer en la distancia y sentí una gratitud tan profunda que me dolía el pecho. Entré a mi casa. Estaba oscura y fría. Encendí las luces. Todo estaba exactamente como lo había dejado esta mañana. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Fernanda creía que me había derrotado. Pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala oscura, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Cada ruido me sobresaltaba. Cada auto que pasaba me hacía pensar que era Fernanda viniendo a confrontarme. Sabía que el banco la había contactado. Sabía que ya debía saber que yo no había aparecido. Y conociendo a Fernanda, eso significaba que vendría por mí. No me equivoqué.
A las 8 de la mañana siguiente, cuando apenas había logrado dormitar en el sofá, escuché golpes violentos en mi puerta. Golpes que no eran una simple visita. Eran golpes de alguien furioso. De alguien que venía a exigir respuestas. «Mamá, abre la puerta». Era la voz de Adrián. Sonaba desesperada, alterada. Me quedé paralizada. Isaura me había dicho que no abriera, que no hablara con ellos. Pero era mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, al que había criado sola después de que su padre nos abandonara. Los golpes continuaron. «Mamá, sabemos que estás ahí. El banco nos llamó. No fuiste a firmar. ¿Qué demonios estás haciendo?». Entonces escuché otra voz. Más controlada. Más peligrosa. «Olga». Era Fernanda. «Abre la puerta. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Ya perdiste el juicio. Ya está decidido. ¿Por qué te torturas así? Abre y hablemos como adultos». Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde afuera. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Adrián con el rostro rojo, las manos apretadas en puños. Fernanda detrás de él, con una expresión calculadora en el rostro. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto. Como siempre. Como si fuera a una reunión de negocios en lugar de venir a destruir a su suegra. «No voy a abrir», dije finalmente, mi voz temblando pero firme. «Y no voy a firmar nada». Se hizo un silencio del otro lado. Luego, la voz de Adrián, ahora más suave, más manipuladora. «Mamá, por favor. Solo queremos ayudarte. Tú misma viste lo que dijo el juez. Necesitas ayuda. No puedes manejar tus cosas sola. ¿Por qué haces esto más difícil?». «Porque no necesito su ayuda», respondí, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. «Y porque sé lo que están haciendo. Sé que todo fue un montaje. Sé que pagaron al juez. Sé que los reportes eran falsos. Sé todo». Otro silencio. Este más largo. Más tenso. Cuando Fernanda habló nuevamente, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. «¿Quién te dijo esas estupideces? ¿Qué locuras estás creyendo ahora? Esto es exactamente por lo que necesitas supervisión. Olga, estás paranoica. Estás inventando conspiraciones donde no las hay. El juez tomó una decisión basada en evidencia real. Tú perdiste. Acéptalo y deja de hacer el ridículo». «Tengo abogada», dije. «Una abogada de verdad. Y vamos a apelar. Vamos a investigar cada mentira que dijiste. Cada documento que falsificaste. Cada persona a la que pagaste para que mintiera sobre mí». Escuché a Fernanda reírse. Fue una risa fría, sin humor. «¿Abogada? ¿Con qué dinero, Olga? No tienes nada. Tu cuenta está congelada por orden judicial. No puedes ni pagar un café y pretendes contratar un abogado. Eres patética». «Aléjense de mi casa», dije, sintiendo como la rabia me recorría el cuerpo. «No voy a hablar más con ustedes. Todo lo que tengan que decirme, díganlo a través de mi abogada». «Mamá». La voz de Adrián sonó desesperada ahora. «No hagas esto. Fernanda tiene razón. Estás confundida. Necesitas ayuda». «Lo que necesito es que me dejen en paz», dije, y me alejé de la puerta. Los golpes se reanudaron. Más fuertes. Más violentos. Fernanda gritaba ahora. Toda la máscara de mujer educada había caído. «Vas a arrepentirte de esto, vieja estúpida. Vamos a conseguir una orden para sacarte de esa casa. Te vamos a meter en un asilo y no vas a poder hacer nada. Nada». Me tapé los oídos y corrí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el piso con la espalda contra la pared. Las lágrimas corrían por mi rostro. No eran solo lágrimas de miedo. Eran lágrimas de rabia, de dolor, de traición. Mi hijo. Mi propio hijo estaba fuera, amenazándome, siendo cómplice de esa mujer horrible que quería destruirme. Los golpes continuaron durante 10 minutos más. Luego cesaron. Escuché voces amortiguadas.
Pasos alejándose. Un auto arrancando. Silencio. Me quedé en el piso, temblando, durante no sé cuánto tiempo. Hasta que mi teléfono sonó. Era Isaura. Señora Olga, ¿está bien? Beatriz está monitoreando su calle desde hace una hora. Vimos que su hijo y su nuera llegaron. Entraron. No, dije con voz quebrada. No abrí. Pero vinieron. Gritaron. Amenazaron. Perfecto. Quiero decir, no es perfecto que la hayan amenazado, pero es perfecto que tengamos evidencia. Beatriz grabó todo desde su auto. Los gritos. Las amenazas. Esto no sirve. ¿Puede venir a mi oficina? Ahora mismo. Necesito que escuche algo. ¿Qué cosa? Una grabación. Vicente me consiguió algo. Algo grande. Pero necesito que lo escuche personalmente. Media hora después estaba nuevamente en la oficina de Isaura. Beatriz me recibió con un vaso de agua y una sonrisa compasiva. Entré a la oficina. Isaura estaba frente a su computadora. Vicente también estaba ahí, sentado en la misma silla junto a la ventana. Siéntese, dijo Isaura. Esto que va a escuchar es perturbador. Pero es exactamente lo que necesitábamos. Presionó un botón. De las bocinas de la computadora salió una voz. La voz de Fernanda. Hablando por teléfono. Ya te dije que está todo controlado. El juez hizo lo que acordamos. La vieja no tiene salida. Hoy firma las transferencias y mañana empezamos a vaciar las cuentas. Sí, toda la casa. Vale como $200,000 en el mercado actual. La vendemos, nos quedamos con el dinero y listo. Problema resuelto. Una pausa. Luego la voz de Fernanda rió. ¿Qué si me da culpa? Por favor. Esa mujer ha sido una piedra en mi zapato desde que me casé con Adrián. Siempre metiéndose, siempre opinando, siempre haciéndose la víctima. Merece esto. Y además, es vieja. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? Mejor que lo disfrutemos nosotros. Otra pausa. No, Adrián no sabe todo. Sabe lo necesario. Es demasiado blando. Si le contara que pagué al juez se asustaría. Pero no importa. Para cuando se dé cuenta, ya será tarde. El dinero estará en nuestras cuentas en las Islas Caimán y nadie podrá tocarlo. La grabación terminó. Me quedé sentada, inmóvil, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era sorpresa. Ya sabía que Fernanda era un monstruo. Pero escuchar sus palabras, escuchar el desprecio, el cálculo frío, la maldad pura, me golpeó de una manera que no esperaba. ¿De dónde sacó esto?, pregunté con voz apenas audible. Vicente se inclinó hacia adelante. Tengo un amigo. Un investigador privado. Le pedí que vigilara a Fernanda estos últimos días. Consiguió esto ayer. Fernanda hablaba en su auto, pensando que nadie la escuchaba. Pero mi amigo tiene equipo especializado. Captó toda la conversación. ¿Es legal usar esto en un juicio?, pregunté. Isaura asintió. En casos de fraude y corrupción, la evidencia obtenida por terceros es admisible si demuestra un crimen. Y esto demuestra varios. Soborno al juez. Conspiración para cometer fraude. Intención de ocultar dinero en cuentas internacionales. Esto no es solo suficiente para anular la sentencia. Es suficiente para meter a Fernanda en la cárcel. Sentí algo extraño recorriendo mi cuerpo. No era felicidad. No era alivio. Era algo más oscuro. Era satisfacción. Satisfacción de saber que finalmente, iba a haber justicia. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora vamos a la guerra, dijo Isaura. Voy a presentar esto ante el Tribunal Superior. Voy a solicitar la suspensión inmediata de la sentencia y la apertura de una investigación criminal contra Fernanda y el juez Aurelio. También voy a pedir una orden de restricción contra Fernanda para que no pueda acercarse a usted. ¿Y Adrián? La pregunta salió débil, dolida. Isaura me miró con compasión. Su hijo es cómplice. Tal vez no de todo, pero sabía lo suficiente. Cuando esto explote, él también va a enfrentar consecuencias. Lo siento, señora Olga. Sé que es su hijo.
pero es parte de esto. Asentí. No podía hablar. Las lágrimas caían silenciosamente. Vicente se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Su hijo tomó sus decisiones. Eligió a esa mujer sobre usted. Eso no es culpa suya. Es culpa de él. Isaura comenzó a organizar documentos. Voy a necesitar que firme algunos papeles. Autorizaciones para que yo actúe en su nombre. También voy a necesitar que se prepare. Cuando presentemos esto, Fernanda va a reaccionar. Va a ponerse peligrosa. Va a intentar intimidarla. Tal vez peor. ¿Peor cómo?, pregunté. Isaura no respondió inmediatamente. Miró a Vicente. Él asintió levemente. Peor como intentar internarla forzosamente. O conseguir testigos falsos que digan que usted es un peligro para sí misma. O fabricar alguna emergencia médica. Hemos visto casos donde las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Mi corazón se aceleró. ¿Y cómo me protejo de eso? No estando sola, dijo Isaura. ¿Tiene algún familiar? ¿Algún amigo cercano que pueda quedarse con usted? Pensé. No tenía a nadie. Adrián era mi única familia directa. Mis amigas del barrio eran conocidas, no amigas íntimas. Estaba sola. Completamente sola. No tengo a nadie, admití. Isaura frunció el ceño. Entonces vamos a tener que encontrar otra solución. La solución llegó de la manera más inesperada. Beatriz, la joven asistente de Isaura, levantó la mano tímidamente desde la puerta de la oficina. Disculpe, doctora Isaura, pero yo podría ayudar. Vivo sola en un departamento de 2 habitaciones. La señora Olga podría quedarse conmigo unos días mientras se resuelve esto. Sería más seguro que estar en su casa. Isaura la miró sorprendida. Beatriz, eso es muy generoso de tu parte, pero no puedo pedirte que te involucres tanto. Esto podría ponerte en riesgo también. Lo sé, dijo Beatriz con firmeza. Pero llevo 3 años trabajando con usted. He visto decenas de casos como este. He visto lo que le pasa a las personas cuando no tienen a nadie que las proteja. Si puedo ayudar, quiero hacerlo. Me sentí abrumada. Esta joven que apenas me conocía estaba ofreciendo su casa, su seguridad, por mí. Una desconocida. No puedo aceptar, dije. Ya han hecho demasiado por mí. Vicente se rió suavemente. Señora Olga, aprenda a recibir ayuda cuando se la ofrecen. El orgullo no le sirve de nada ahora. Lo que necesita es estar a salvo. Isaura asintió. Vicente tiene razón. Y Beatriz también. Es la mejor opción. Fernanda no sabe dónde vive Beatriz. No puede rastrearla fácilmente. Le dará tiempo mientras procesamos todo legalmente. Miré a Beatriz. Era tan joven, tal vez la edad que habría tenido una nieta mía si Adrián hubiera tenido hijos antes. Sus ojos eran sinceros, sin malicia, sin segundas intenciones. ¿Está segura?, le pregunté. Completamente, respondió ella sonriendo. Además, mi abuela sufrió algo similar hace años. Nadie la ayudó a tiempo. Terminó perdiendo todo. Si puedo evitar que eso le pase a alguien más, lo haré. Así fue como, esa misma tarde, empaqué una pequeña maleta con ropa y objetos personales. Beatriz me acompañó a mi casa. Entramos rápido, tomamos lo necesario, y salimos. Mientras conducíamos hacia su departamento, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor constantemente, esperando ver el auto de Fernanda siguiéndonos. Relájese, dijo Beatriz con suavidad. Nadie nos sigue. Y aunque lo hicieran, no llegarían a tiempo. Mi edificio tiene seguridad. El departamento de Beatriz era pequeño pero acogedor. Limpio, ordenado, con plantas en las ventanas y fotografías familiares en las paredes. Me mostró la habitación de huéspedes, que tenía una cama individual, un closet y una ventana con vista a un parque. No es mucho, pero es cómodo, dijo. El baño está al final del pasillo. La cocina es de uso libre. Haga de cuenta que está en su casa. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Tal vez era el agotamiento. Tal vez era la sensación de estar protegida.
O tal vez era simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Los días siguientes fueron un torbellino. Isaura trabajaba incansablemente. Presentó la apelación. Presentó la grabación de Fernanda ante el Tribunal Superior. Solicitó la investigación del juez Aurelio. Cada acción legal era un golpe directo contra el castillo de mentiras que Fernanda había construido. Y como Isaura había predicho, Fernanda reaccionó. Primero fueron las llamadas. Docenas de llamadas a mi teléfono celular. No contesté ninguna. Luego fueron los mensajes. Mensajes de Adrián diciendo que estaba preocupado, que no sabía dónde estaba, que por favor lo llamara. Mensajes de Fernanda alternando entre amenazas y súplicas falsas. Olga, esto es ridículo. Hablemos como adultos. No tiene que terminar así. Estás cometiendo un error enorme. Cuando esto termine, vas a arrepentirte. ¿Dónde estás? Adrián está destrozado. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Bloqueé el número. Isaura me consiguió un teléfono nuevo con un número que solo ella, Beatriz y Vicente conocían. Entonces Fernanda cambió de táctica. Comenzó a buscarme. Fue a mi casa todos los días. Los vecinos me contaron después que golpeaba la puerta, gritaba mi nombre, fingía preocupación frente a ellos diciendo que yo había desaparecido y que probablemente estaba confundida vagando por las calles. Es terrible, le había dicho a la señora Martínez, mi vecina de al lado. Olga está enferma. No sabe lo que hace. Si la ve, por favor llámeme inmediatamente. Necesita ayuda médica urgente. Pero la señora Martínez no era tonta. Me llamó a mi nuevo número para contarme. Olga, esa mujer es una víbora. Yo la conozco desde hace años. Sé cómo es. No le creo nada. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Le aseguré que estaba segura. Le pedí que no le dijera nada a Fernanda. Ella me prometió silencio total. Una semana después de presentar la apelación, llegó la primera respuesta del tribunal. Un juez diferente, una mujer llamada magistrada Herrera, había revisado el caso preliminarmente. Su resolución fue clara y contundente. Isaura me llamó esa tarde, su voz vibrando de emoción contenida. Señora Olga, tenemos nuestra primera victoria. La magistrada Herrera suspendió temporalmente la sentencia del juez Aurelio. Eso significa que Fernanda no puede tocar su dinero. No puede hacer ninguna transferencia. No puede vender su casa. Todo está congelado hasta que se investigue. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Me senté en el sofá del departamento de Beatriz. ¿Es real?, pregunté. De verdad. Completamente real. Y hay más. La magistrada ordenó una auditoría completa del proceso original. Ordenó que se cite al juez Aurelio, al psicólogo que la evaluó, a la cuidadora Sandra y a todos los testigos que presentó Fernanda. Van a tener que declarar bajo juramento. Y si se descubre que mintieron, enfrentarán cargos criminales. ¿Y Fernanda? ¿Qué dijo ella? Isaura se rió. Fue una risa satisfecha. Fernanda está furiosa. Su abogado presentó una queja diciendo que la suspensión era injusta, que no había fundamentos, que usted estaba siendo manipulada por abogados inescrupulosos. Pero la magistrada rechazó todo. Incluso agregó en su resolución que encontraba irregularidades preocupantes en el proceso original. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. ¿Qué sigue ahora? Ahora viene la investigación formal. Van a citar a Fernanda a declarar. Van a revisar todas las cuentas bancarias involucradas. Van a investigar al juez Aurelio. Y mientras tanto, usted está protegida. Su dinero está protegido. Su casa está protegida. Esa noche, Beatriz preparó una cena especial para celebrar. Pasta con salsa de tomate casera, ensalada, pan caliente. Comimos juntas en su pequeña mesa de comedor mientras ella me contaba historias de su familia, de su abuela, de por qué había decidido trabajar con Isaura. Cuando vi lo que le pasó a mi abuela, supe que quería hacer algo, dijo. Quería estar del lado de las personas que no tienen voz, las que el sistema ignora. Por eso estudio Derecho por las noches. Quiero ser como la doctora Isaura algún día. Ya eres como ella, le dije.
Tienes su corazón. Beatriz sonrió tímidamente. Pero la paz duró poco. 2 días después, cuando Beatriz y yo regresábamos de hacer compras en el supermercado, encontramos a alguien esperándonos en el lobby del edificio. Adrián. Estaba sentado en uno de los sillones de la recepción, con la cabeza entre las manos. Cuando nos vio entrar, se puso de pie de inmediato. Lucía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Como si no hubiera dormido en días. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor. Necesito hablar contigo. Beatriz se interpuso entre nosotros inmediatamente. Señor, no puede estar aquí. Hay una orden de restricción en proceso. Si no se va, llamaré a seguridad. Solo 5 minutos, suplicó Adrián ignorándola, sus ojos fijos en mí. Mamá, por favor. Solo déjame explicarte. Algo en su voz, en su rostro destrozado, me conmovió. Era mi hijo. Mi niño. Sí, me había traicionado. Pero seguía siendo mi hijo. Está bien, Beatriz, dije suavemente. 5 minutos. Beatriz no se veía convencida, pero asintió. Estaré justo ahí, señaló hacia la recepción donde el guardia de seguridad nos observaba. Cualquier cosa. Grito. Me senté en uno de los sillones. Adrián se sentó frente a mí, inclinado hacia adelante, con las manos temblando. Mamá, yo no sabía. No sabía todo lo que Fernanda estaba haciendo. Tienes que creerme. Lo miré fijamente. ¿No sabías que exactamente, Adrián? ¿No sabías que pagó al juez? ¿O no sabías que planeaba quedarse con todo mi dinero? ¿O no sabías que los reportes de Sandra eran falsos? Especifica. ¿Qué parte de la traición no conocías? Adrián se cubrió el rostro con las manos. Yo pensé que realmente necesitabas ayuda. Fernanda me convenció de que estabas enferma. Me mostró los reportes. Me llevó con el psicólogo que dijo que estabas en deterioro. Yo le creí. Soy un idiota, pero le creí. ¿Y el dinero? Pregunté con voz dura. También te creyó que era por mi propio bien. Adrián levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fernanda dijo que íbamos a administrarlo por ti, que lo íbamos a guardar para asegurarnos de que tuvieras todo lo que necesitaras, que era para protegerte de estafadores. Yo nunca quise robarte, mamá. Nunca. ¿Y la casa? Se quedó en silencio. La casa, repetí, mi voz elevándose. $200,000. Iban a venderla y quedarse con el dinero. Eso también era para protegerme. Yo no sabía sobre eso, dijo rápidamente. Fernanda nunca me dijo nada sobre vender la casa. Lo juro. No te creo. Las palabras salieron frías, definitivas. Adrián se derrumbó. Mamá, por favor. Cometí un error. Un error enorme. Pero sigo siendo tu hijo. Todavía me importas. Cuando me enteré de lo que Fernanda realmente estaba haciendo, cuando escuché esa grabación que presentaron en el tribunal, me destruí. Me di cuenta de que fui un idiota ciego que dejó que esa mujer me manipulara. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Ahora vienes a pedir perdón? ¿Esperas que olvide todo? No, dijo Adrián. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que me arrepiento, y que voy a testificar contra Fernanda. Voy a contar todo lo que sé. Voy a ayudarte a ganar este caso. Lo miré, buscando señales de mentira, pero solo vi dolor. Arrepentimiento genuino. Si de verdad quieres ayudar, dije lentamente, habla con mi abogada. Dile todo. Y aléjate de Fernanda. Para siempre. Adrián asintió. Ya lo hice. Me fui de la casa hace 3 días. Estoy en un hotel. Y ya pedí el divorcio. Nos quedamos en silencio unos segundos. Los 5 minutos terminaron, dije finalmente, poniéndome de pie. Adrián se levantó también. ¿Algún día podrás perdonarme?, preguntó con voz rota. No lo sé, respondí honestamente. Pero por ahora, necesito que te vayas. Adrián asintió. Se dio vuelta y salió del edificio con los hombros caídos,
derrotado. Beatriz se acercó a mí. «¿Está bien?» «No», dije. «Pero estaré bien». La declaración de Adrián ante Isaura cambió todo el caso. Durante 3 horas, mi hijo confesó cada detalle que conocía sobre las maquinaciones de Fernanda. Cómo ella había planeado todo durante más de 1 año. Cómo había investigado sobre procesos de incapacidad civil antes de siquiera iniciar el ataque contra mí. Cómo había buscado específicamente al juez Aurelio porque tenía reputación de ser corrupto. Cómo había pagado $50,000 en efectivo por la sentencia favorable. Isaura grabó cada palabra, cada confesión, cada evidencia que Adrián proporcionó. «Su hijo está cooperando completamente», me dijo Isaura después de la sesión. «Esto es enorme, señora Olga. Con su testimonio, más la grabación, más las irregularidades del proceso original, tenemos un caso sólido no solo para anular la sentencia, sino para procesar criminalmente a Fernanda y al juez Aurelio». «¿Adrián también enfrentará cargos?», pregunté, aunque la pregunta me dolía. Isaura dudó antes de responder. «Posiblemente. Pero si continúa cooperando, el fiscal probablemente le ofrezca inmunidad a cambio de su testimonio. No puedo prometerle nada, pero es lo más probable». No supe cómo sentirme al respecto. Mi hijo había sido cómplice de mi destrucción. Pero también estaba intentando arreglarlo. ¿Eso lo redimía? ¿O era demasiado tarde? 2 semanas después de la suspensión temporal, llegó la citación oficial. El Tribunal Superior había programado una audiencia especial para revisar el caso completo. Fernanda, el juez Aurelio, el psicólogo Méndez, la cuidadora Sandra, y todos los involucrados debían presentarse a declarar bajo juramento. La fecha era en 3 semanas. 3 semanas que parecieron eternidad. Durante ese tiempo, Fernanda intensificó sus ataques. Ya no podía tocar mi dinero ni mi casa, así que atacó lo único que le quedaba, mi reputación. Comenzó a esparcir rumores en el barrio. Le decía a cualquiera que la escuchara que yo había perdido la razón completamente. Que había desaparecido porque estaba siendo manipulada por abogados sin escrúpulos que solo querían quedarse con mi dinero. Que ella y Adrián solo habían intentado protegerme y yo les había respondido con acusaciones falsas. La señora Martínez me llamaba cada pocos días para contarme las nuevas mentiras que Fernanda inventaba. «Hoy le dijo a don Roberto que tú estás en un culto. Que te lavaron el cerebro. Esa mujer no tiene vergüenza, Olga». Pero no todos le creían. Algunos vecinos que me conocían desde hace años comenzaron a hacer preguntas. Comenzaron a recordar cómo Fernanda había aparecido de repente siendo tan solícita conmigo después de años de ignorarme. Comenzaron a notar las inconsistencias en sus historias. Y entonces pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Una tarde, Isaura me llamó urgentemente. «Señora Olga, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Alguien vino a vernos. Alguien importante». Llegué media hora después con Beatriz. En la oficina de Isaura había una mujer de unos 30 años que no reconocí. Estaba nerviosa, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Señora Olga», dijo Isaura, «le presento a Jandira Soto. Ella tiene algo que contarnos. Algo que va a cambiar todo». Jandira me miró con ojos llenos de culpa. «Señora Ruiz, yo fui la cuidadora que Fernanda contrató para usted. Mi nombre real no es Sandra. Es Jandira. Sandra Ramos fue un nombre falso que Fernanda me dijo que usara para los reportes». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Por qué está aquí?», pregunté. Jandira respiró profundamente. «Porque no puedo vivir con esto. No puedo seguir siendo parte de esta mentira. Fernanda me pagó para escribir reportes falsos sobre usted. Me dio instrucciones exactas de qué decir. Que usted olvidaba cosas. Que dejaba la estufa encendida. Que se confundía fácilmente. Nada de eso era verdad. Usted estaba perfectamente bien». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué aceptaste destruir a una persona inocente?». Jandira comenzó a llorar. «Porque necesitaba el dinero. Tengo un hijo enfermo. Necesita tratamientos caros. Fernanda me ofreció $5,000 por 3 meses de trabajo. $5,000 que podían salvar a mi hijo. Yo sabía que estaba mal. Lo sabía.
Pero elegí a mi hijo sobre usted. Y desde entonces no he podido dormir. No he podido mirar a mi hijo sin sentir que lo salvé a costa de destruir a otra madre. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Isaura me miró, esperando mi reacción. Yo debería haber sentido rabia. Debería haberle gritado a esta mujer que había sido parte de mi pesadilla. Pero solo sentía cansancio. Y una extraña comprensión. Ella había elegido entre dos males. Y había tomado la decisión que cualquier madre tomaría. ¿Estás dispuesta a testificar?, pregunté. A decir la verdad ante el tribunal. Jandira asintió vigorosamente. Sí, por eso estoy aquí. Quiero confesar todo. Quiero que Fernanda pague por lo que hizo. Y si tengo que ir a la cárcel por mi parte en esto, lo acepto. Pero necesito que la verdad salga. Isaura se inclinó hacia adelante. Jandira, si testificas, el fiscal probablemente te ofrezca un acuerdo. Especialmente porque viniste voluntariamente. No puedo prometerte que no enfrentarás consecuencias, pero serán menores que si te hubiéramos encontrado nosotros. No me importa, dijo Jandira. Solo quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Esa noche, Isaura preparó la declaración formal de Jandira. Cada detalle, cada conversación con Fernanda, cada reporte falso, cada instrucción que había recibido. Todo quedó documentado. Con esto, dijo Isaura cuando terminamos, el caso de Fernanda está prácticamente destruido. Un testigo clave confesando que todo fue fabricado. Esto es oro legal, señora Olga. Pero Fernanda no iba a rendirse sin pelear. 2 días después de que Jandira diera su testimonio a Isaura, recibí una llamada aterradora de mi vecina, la señora Martínez. Olga, tienes que escuchar esto. Fernanda estuvo aquí hace 1 hora. Trajo a un doctor. Dijeron que tenían una orden para internarte en un hospital psiquiátrico porque eres un peligro para ti misma. Yo les dije que no sabía dónde estabas, pero fueron a tu casa. Intentaron entrar. El doctor tenía papeles que se veían oficiales. Mi sangre se heló. ¿Un doctor? ¿Qué doctor? No sé. Un hombre mayor con barba. Llevaba bata blanca y todo. Parecía legítimo. Llamé a Isaura inmediatamente. Ella respondió al primer timbre. Ya me enteré, dijo antes de que pudiera hablar. El juez Aurelio, en un último intento desesperado, firmó una orden de internación psiquiátrica de emergencia. Es completamente ilegal porque su caso está suspendido y él ya no tiene jurisdicción, pero lo hizo de todas formas. Probablemente Fernanda le pagó una última vez. ¿Pueden realmente internarme?, pregunté, sintiendo pánico subir por mi garganta. No si no te encuentran. Y no te van a encontrar. Beatriz, mantén las puertas cerradas. No abras a nadie. Ya estoy llamando a la magistrada Herrera para denunciar esto. Esto va a terminar de hundir a Aurelio. Las siguientes 24 horas fueron aterradoras. Beatriz y yo nos quedamos encerradas en el departamento. Las cortinas cerradas. La puerta con doble seguro. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Imaginaba a Fernanda y a ese falso doctor viniendo a buscarme para encerrarme en un lugar donde nadie me escucharía. Pero Isaura trabajó rápido. Para la mañana siguiente, la magistrada Herrera había emitido una orden de cese inmediato contra el juez Aurelio. Lo suspendió de todas sus funciones. Abrió una investigación formal contra él por abuso de autoridad y falsificación de documentos judiciales. También emitió una orden de arresto contra el supuesto doctor que había acompañado a Fernanda, quien resultó no ser doctor sino un actor que Fernanda había contratado. El castillo de naipes de Fernanda se estaba derrumbando. Pero ella aún tenía una carta más que jugar. Una carta que casi me destruye. 3 días antes de la audiencia final, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un video. Cuando lo abrí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era Adrián. Estaba en lo que parecía ser un hotel. Tenía un ojo morado y sangre en el labio. Hablaba directamente a la cámara con voz temblorosa. Mamá, no testifiques. Por favor. Fernanda dice que si sigues adelante con esto, me va a matar. Tiene personas que me están vigilando. Me golpearon anoche como advertencia. Dice que si el caso continúa,
La próxima vez no voy a sobrevivir. Mamá, por favor. Retira todo. Déjala ganar. No me importa el dinero. Solo quiero vivir. El video terminó. Me quedé paralizada, mirando la pantalla en blanco. Mi hijo estaba siendo amenazado, golpeado, en peligro de muerte. Todo esto había comenzado porque yo quería justicia, porque quería recuperar lo que era mío. ¿Pero valía la vida de mi hijo? ¿Valía cualquier cantidad de dinero o justicia la vida de Adrián? Le mostré el video a Isaura. Su expresión se endureció. Esto es extorsión y amenazas. Voy a llevar esto inmediatamente a la policía. Van a tener que darle protección a su hijo. ¿Y si no llegan a tiempo? Pregunté con voz quebrada. ¿Y si Fernanda cumple su amenaza? Isaura me tomó de las manos. Señora Olga, escúcheme. Fernanda está desesperada. Esto es lo que hace la gente desesperada. Amenaza. Intimida. Pero si nos rendimos ahora, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que Fernanda va a dejar a Adrián en paz? ¿Cree que usted va a estar segura? No. Ella va a saber que puede amenazarlos para conseguir lo que quiera. Siempre. Para siempre. Pero es mi hijo, susurré. Lo sé. Por eso mismo tenemos que protegerlo de la manera correcta. No rindiéndonos ante una criminal, sino asegurándonos de que ella vaya a la cárcel donde no pueda lastimar a nadie nunca más. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí. No comí. Solo me quedé sentada en la oscuridad, pensando en Adrián. En el niño que había sido. En el hombre que era. En las decisiones que había tomado. Y en el hecho de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Vamos a continuar, le dije a Isaura. Pero quiero protección policial para Adrián. Ahora. Inmediatamente. Isaura asintió. Ya está en proceso. La policía fue al hotel donde está Adrián anoche. Lo trasladaron a una casa de seguridad. Fernanda no puede tocarlo. ¿Está segura? Completamente. Su hijo está a salvo. Y en 3 días, Fernanda va a estar tras las rejas. Respiré profundo. La audiencia final estaba a solo 3 días de distancia. Y yo estaba lista para ver a Fernanda caer. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Beatriz me ayudó a vestirme con ropa formal, un traje sencillo pero digno que me hacía sentir más fuerte de lo que realmente estaba. Mis manos temblaban mientras me abotonaba la blusa. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, el miedo me consumía. Va a estar bien, dijo Beatriz mientras me peinaba suavemente. La verdad está de su lado. La justicia está de su lado. ¿Y si no es suficiente? Pregunté mirando mi reflejo en el espejo. Veía a una mujer de 64 años con ojeras profundas, con arrugas que no estaban ahí hace 6 meses, con ojos cansados que habían llorado demasiado. ¿Y si Fernanda encuentra una manera de ganar otra vez? No va a ganar, dijo Beatriz con firmeza. No esta vez. Isaura llegó a recogernos a las 7 de la mañana. Llevaba su maletín lleno de documentos, evidencias, testimonios. Lucía seria pero confiada. En el auto, repasó conmigo lo que iba a suceder. La magistrada Herrera va a presidir. Es justa pero estricta. No tolera mentiras ni manipulaciones. Primero se presentará la evidencia de la apelación. La grabación de Fernanda. El testimonio de Jandira. La confesión de Adrián. Luego, Fernanda y sus testigos tendrán oportunidad de defenderse. Finalmente, habrá un periodo de preguntas donde ambos lados podrán interrogar a los testigos. ¿Tendré que hablar?, pregunté. Probablemente. La magistrada querrá escuchar su versión directamente. Pero no se preocupe. Solo diga la verdad. Eso es todo lo que necesita hacer. Llegamos al Tribunal Superior a las 8. El edificio era imponente, de piedra gris con columnas enormes. Subimos las escaleras y entramos a un pasillo lleno de gente. Abogados conversando. Familias esperando. El murmullo constante de voces creaba un sonido que me ponía más nerviosa. Sala 4, dijo Isaura señalando un pasillo a la derecha. Por aquí.
Caminamos hacia la sala. Y entonces la vi. Fernanda estaba de pie junto a la puerta de la sala, hablando con su abogado. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto, cabello impecable. Lucía como siempre, como una mujer exitosa, confiada, en control. Cuando me vio, su expresión no cambió. Solo me miró con esos ojos fríos, calculadores, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa que decía, «Todavía puedo ganarte». Sentí que las piernas me flaqueaban. Beatriz me tomó del brazo. «No la mire», susurró. «No le dé el gusto». Entramos a la sala. Era grande, con hileras de bancas de madera, una mesa para el fiscal, otra para los abogados, y al frente, elevado sobre todos, el estrado de la magistrada. Todo era madera oscura y silencio pesado. El lugar donde se decidían destinos. Nos sentamos en el lado izquierdo. Fernanda y su abogado se sentaron en el derecho. Entre nosotras, varios metros de distancia que parecían un abismo. Vicente llegó minutos después y se sentó detrás de mí. Puso una mano en mi hombro. «Respire, señora Olga. Hoy se hace justicia». A las 9 en punto, una puerta lateral se abrió y entró la magistrada Herrera. Era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, expresión seria detrás de sus lentes. Todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse», dijo con voz firme. «Estamos aquí para revisar el caso número 2847, Ruiz contra Ruiz. Apelación de sentencia de incapacidad civil. Procederemos de manera ordenada. Cualquier interrupción o falta de respeto será sancionada». «Entendido». «Sí, su señoría», respondieron los abogados al unísono. La magistrada Herrera miró los documentos frente a ella. «He revisado el expediente completo. He leído la apelación presentada por la defensa. Y debo decir que las irregularidades en este caso son profundamente preocupantes. Procederemos con las presentaciones. Doctora Isaura Méndez, tiene la palabra». Isaura se puso de pie. Caminó hacia el centro de la sala con seguridad absoluta. «Su señoría, este caso no es simplemente una apelación de una sentencia injusta. Es la denuncia de un fraude sistemático, premeditado y ejecutado con asombrosa frialdad contra una mujer vulnerable. La señora Olga Ruiz fue víctima de una conspiración que involucra a su nuera, Fernanda Ruiz, al juez que dictó la sentencia original, y a múltiples testigos que mintieron bajo juramento». El abogado de Fernanda se puso de pie. «Objeción. Esas son acusaciones serias sin fundamento. Mi clienta simplemente intentó proteger a su suegra». «Siéntese», dijo la magistrada Herrera con voz cortante. «Tendrá su turno. Continúe, doctora Méndez». Isaura asintió. «Presentaré 3 piezas de evidencia irrefutables. Primera, una grabación de audio donde la señora Fernanda Ruiz admite haber pagado al juez Aurelio para obtener una sentencia favorable. Segunda, el testimonio voluntario de Jandira Soto, quien fue contratada para escribir reportes falsos sobre la señora Olga. Tercera, el testimonio de Adrián Ruiz, hijo de la señora Olga y esposo de Fernanda, quien confirma la planificación del fraude». Isaura presionó un botón en su laptop. Las bocinas de la sala cobraron vida. Y la voz de Fernanda llenó el espacio. «Ya te dije que está todo controlado. El juez hizo lo que acordamos. La vieja no tiene salida. Hoy firma las transferencias y mañana empezamos a vaciar las cuentas». Escuchar esas palabras otra vez, ahora en la sala del tribunal, con Fernanda sentada a metros de distancia, fue surrealista. Miré hacia ella. Su rostro se había puesto pálido. Su abogado le susurraba algo urgentemente al oído. La grabación continuó. «¿Qué si me da culpa? Por favor. Esa mujer ha sido una piedra en mi zapato desde que me casé con Adrián. Merece esto». Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Hasta el sonido de la respiración parecía demasiado fuerte. La magistrada Herrera miró a Fernanda con una expresión que podría congelar el sol. «Esa es su voz, señora Fernanda Ruiz». Fernanda abrió la boca. La cerró. Su abogado respondió por ella. «Su señoría, no podemos confirmar la autenticidad de esa grabación sin un análisis forense». «¿Qué se hará?», dijo la magistrada.
Pero procederemos asumiendo su autenticidad por ahora. Continúe, doctora Méndez. Isaura llamó a su primer testigo. Jandira Soto entró a la sala temblando. Se sentó en el estrado de testigos y juró decir la verdad. Luego, con voz quebrada pero clara, contó todo. Cómo Fernanda la había contactado. Cuánto le había pagado. Que le había ordenado escribir. Todo. ¿Y la señora Olga realmente mostraba signos de deterioro cognitivo?, preguntó Isaura. No, respondió Jandira. Ella estaba perfectamente bien. Lúcida. Independiente. Capaz. Yo inventé todo porque necesitaba el dinero para mi hijo enfermo. Y me arrepiento cada día. El abogado de Fernanda intentó desacreditar a Jandira durante el interrogatorio cruzado. ¿No es cierto que usted tiene antecedentes penales por robo? Sí, admitió Jandira. Hace 10 años robé comida de un supermercado porque no tenía dinero para alimentar a mi hijo. Cumplí mi condena. Pero eso no cambia que lo que estoy diciendo ahora es la verdad. ¿Y cómo sabemos que no está mintiendo otra vez para conseguir un acuerdo con el fiscal? Jandira lo miró directamente. Porque vine voluntariamente. Nadie me obligó. Nadie me encontró. Yo decidí confesar porque no podía vivir con la culpa. Si quisiera salvarme, me habría quedado callada. El abogado no tuvo respuesta para eso. Luego fue el turno de Adrián. Mi hijo entró a la sala y mi corazón se detuvo. Lucía demacrado. Había perdido peso. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero apartó la mirada rápidamente. Se sentó en el estrado. Juró decir la verdad. Y entonces habló. Contó todo. Cada conversación con Fernanda. Cada plan. Cada mentira. Admitió su complicidad. Admitió su cobardía. Y pidió perdón. Fui un idiota, dijo con voz rota. Dejé que esa mujer me convenciera de traicionar a mi propia madre. Elegí el dinero sobre la persona que me dio la vida. Y no hay palabras suficientes para expresar cuánto me arrepiento. No espero perdón. Solo espero que mi testimonio ayude a que mi madre recupere lo que es suyo. Fernanda lo miraba con un odio puro. Si las miradas mataran, Adrián habría caído muerto en ese instante. El abogado de Fernanda intentó atacar a Adrián. ¿No es cierto que usted está testificando contra mi clienta porque ella pidió el divorcio y usted busca venganza? No, respondió Adrián firmemente. Yo pedí el divorcio. Y estoy testificando porque es lo correcto. Porque mi madre merece justicia. Y porque Fernanda es una criminal que necesita pagar por lo que hizo. Después de los testimonios, la magistrada llamó a Fernanda al estrado. Su abogado intentó objetar. Su señoría, mi clienta tiene derecho a no autoincriminarse. Su clienta está siendo acusada de fraude, conspiración y soborno, respondió la magistrada. Si no tiene nada que ocultar, puede defenderse. Si se niega a testificar, el tribunal tomará nota de eso. ¿Qué decide, señora Fernanda? Fernanda miró a su abogado. Él negó con la cabeza sutilmente. Pero ella, con esa arrogancia que la caracterizaba, se puso de pie. Testificaré, dijo. Su abogado cerró los ojos con frustración. Fernanda caminó hacia el estrado como si fuera una pasarela. Se sentó con elegancia. Juró decir la verdad sin ninguna emoción visible. Isaura se acercó a ella como un depredador acercándose a su presa. Señora Fernanda, reconoce su voz en la grabación que escuchamos. Esa grabación fue tomada sin mi consentimiento. Es ilegal. Responda la pregunta. Es su voz. Fernanda apretó los labios. Puede ser. No lo sé. Suena distorsionada. ¿Pagó usted $50,000 al juez Aurelio para obtener una sentencia favorable? No. Contrató a Jandira Soto para escribir reportes falsos sobre mi clienta. Contraté a una cuidadora para ayudar a Olga. Los reportes eran reales. Planeaba vender la casa de mi clienta y quedarse con el dinero. Planeaba vender la casa porque Olga no podía mantenerla. El dinero iba a ser para su cuidado. En una cuenta en las Islas Caimán. Fernanda palideció. No sé de qué habla.
Isaura sacó unos documentos. Tengo aquí registros bancarios que muestran que usted abrió una cuenta en las Islas Caimán hace 3 meses. ¿Para qué era esa cuenta, señora Fernanda? Es mi dinero personal. No tiene nada que ver con Olga. Y la transferencia programada de $200,000 a esa cuenta, programada para ejecutarse el mismo día que mi clienta iba a firmar las transferencias. Fernanda no respondió. Su rostro era una máscara de furia contenida. No tengo más preguntas, dijo Isaura regresando a su asiento. La magistrada Herrera tomó notas en silencio. Luego levantó la vista. He escuchado suficiente. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Luego daré mi veredicto. Se levanta la sesión temporalmente. Esos 30 minutos fueron una agonía. Salí al pasillo con Beatriz e Isaura. Vicente estaba ahí también. No podíamos hablar. Solo esperábamos. Fernanda estaba en el otro extremo del pasillo, discutiendo acaloradamente con su abogado. La escuché gritarle: «Usted me prometió que esto no pasaría». Finalmente, nos llamaron de vuelta. Entramos a la sala. La magistrada Herrera ya estaba en su lugar, con una expresión seria e inamovible. «He tomado mi decisión», dijo. El silencio era ensordecedor. La magistrada Herrera se ajustó los lentes y miró directamente a Fernanda. En mis 30 años como magistrada, he visto muchos casos de abuso familiar, pero raramente he visto un fraude tan elaborado, tan cruel y tan despiadado como este. La evidencia presentada es abrumadora. La grabación de audio, aunque obtenida de manera irregular, es admisible dado que demuestra la comisión de delitos graves. El testimonio de la señora Jandira Soto es creíble y consistente. El testimonio del señor Adrián Ruiz, aunque cómplice, proporciona detalles cruciales que corroboran todo lo demás. Hizo una pausa. Tomó agua. Continuó. La sentencia original dictada por el juez Aurelio queda anulada por completo. Era fraudulenta desde su origen. La señora Olga Ruiz recupera inmediatamente todos sus derechos. Su casa, sus cuentas bancarias, su autonomía legal. Todo queda restaurado bajo su control exclusivo. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Beatriz apretó mi mano. Isaura sonrió levemente. Además, continuó la magistrada, ordeno que se congelen inmediatamente todas las cuentas bancarias de la señora Fernanda Ruiz, incluyendo la cuenta en las Islas Caimán. Los fondos serán investigados y cualquier dinero que provenga de la señora Olga será devuelto con intereses. Fernanda se puso de pie bruscamente. Esto es un ultraje. Usted no puede hacer esto. Ese dinero es mío. Siéntese, ordenó la magistrada con voz de trueno. O la haré desalojar de esta sala. El abogado de Fernanda la jaló del brazo, obligándola a sentarse. Continuando, dijo la magistrada, remito este caso al fiscal general para que se inicien procedimientos criminales contra Fernanda Ruiz por los siguientes cargos: fraude, conspiración, falsificación de documentos, soborno y extorsión. También remito al juez Aurelio para investigación por corrupción judicial. Su suspensión se hace permanente hasta que se resuelva su caso criminal. La magistrada me miró directamente. Señora Olga, lamento profundamente lo que ha sufrido. El sistema que debía protegerla falló. Pero hoy ese error se corrige. Usted es una mujer fuerte que luchó cuando muchos se habrían rendido. Tiene mi admiración y mi respeto. Golpeó su mazo contra el escritorio. Se levanta la sesión. Caso cerrado. El sonido de ese mazo fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Fernanda salió de la sala como un huracán, empujando gente, gritando obscenidades. Su abogado corría detrás de ella intentando calmarla. No lo logró. En el pasillo, 2 oficiales de policía la esperaban con una orden de arresto. La vi esposar. La vi gritar que esto no había terminado. La vi ser arrastrada hacia la salida mientras todos observaban. Finalmente, después de meses de pesadilla, Fernanda estaba donde merecía estar. Isaura me abrazó. Lo logramos. Lo logramos, señora Olga. Vicente se acercó con lágrimas en los ojos. Mi hermana estaría orgullosa. Usted hizo lo que ella no pudo. Peleó. Beatriz lloraba abiertamente.
Sabía que íbamos a ganar. Lo sabía. Salimos del tribunal a la luz del sol. Era media tarde. El cielo se había despejado. El mundo parecía diferente. Más brillante. Más limpio. Adrián me esperaba afuera. Estaba de pie junto a un árbol, nervioso, con las manos en los bolsillos. Cuando me vio, dio un paso hacia adelante y se detuvo, inseguro. Caminé hacia él. Nos quedamos frente a frente en silencio durante largos segundos. «Mamá», dijo finalmente con voz quebrada. Yo. Lo abracé. No porque lo hubiera perdonado completamente. No porque todo estuviera olvidado. Sino porque era mi hijo. Y a pesar de todo, a pesar del dolor, seguía amándolo. «Vas a tener que trabajar muy duro para recuperar mi confianza», le dije. «Va a tomar tiempo. Tal vez años». «Lo sé», susurró contra mi hombro. «Y lo haré. Lo prometo». Nos separamos. Me limpié las lágrimas. Por ahora, necesito tiempo. Necesito recuperarme. Necesito volver a ser yo misma. Adriana asintió. «Entiendo. Estaré aquí cuando estés lista». Se alejó despacio. Lo vi caminar por la calle y desaparecer en la multitud. Isaura se acercó. «¿Qué sigue ahora?» Sonreí. Una sonrisa verdadera. Ahora vuelvo a casa. 6 meses después, mi vida era irreconocible comparada con aquel día horrible en que casi firmé mi sentencia en el banco. Había regresado a mi casa, pero no como la mujer destruida que había salido de ella. Regresé como alguien diferente. Más fuerte. Más consciente de mi propio valor. Lo primero que hice fue renovar completamente la casa. Pinté las paredes de colores cálidos. Cambié los muebles que Fernanda había tocado. Planté flores en el jardín. Cada cambio era un acto de recuperación. Cada mejora borraba un poco más el veneno que ella había dejado. El dinero que Fernanda había intentado robar fue recuperado en su totalidad. La cuenta en las Islas Caimán contenía no solo mi dinero, sino también fondos robados a otras 2 personas mayores en esquemas anteriores. Fernanda había hecho esto antes. Yo solo fui su última víctima. Pero también fui la que finalmente la detuvo. El juicio criminal contra Fernanda duró 3 meses. La evidencia era tan abrumadora que su propio abogado le aconsejó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Ella se negó. Insistió en ir a juicio. Insistió en que era inocente. Que todos mentíamos. Que éramos nosotros los que conspirábamos contra ella. El jurado no le creyó. La encontraron culpable de todos los cargos. Fraude. Conspiración. Falsificación. Soborno. Extorsión. La sentencia fue de 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 8. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría. Sentí cierre. Sentí que finalmente podía respirar sin ese peso constante sobre mi pecho. El juez Aurelio recibió 15 años. Su caso reveló una red de corrupción que había estado operando durante años. Docenas de sentencias fueron revisadas. Familias que habían perdido todo recibieron una segunda oportunidad, igual que yo. Jandira cumplió 6 meses de libertad condicional por su participación. Pero más importante que eso, usó su experiencia para convertirse en activista. Comenzó a dar charlas sobre los peligros del abuso financiero contra personas mayores. Su hijo se recuperó completamente de su enfermedad. Ella me visitaba cada mes, siempre trayendo flores, siempre disculpándose aunque ya la había perdonado. «Usted me dio una segunda oportunidad al no exigir la condena máxima para mí», me decía. «No voy a desperdiciarla». Vicente se convirtió en uno de mis mejores amigos. Nos veíamos todas las semanas para tomar café. Él me contaba historias de su hermana, de cómo habría estado orgullosa de verme pelear. A veces llorábamos juntos. A veces reíamos. Pero siempre había gratitud mutua. Él me había salvado. Y yo, de alguna manera, le había dado paz al saber que su hermana no había muerto en vano. Beatriz terminó sus estudios de Derecho. Le ofrecí pagarle toda su educación como agradecimiento por haberme acogido en su casa, por haberme protegido cuando más lo necesitaba. Al principio se negó, pero finalmente aceptó.
Se graduó con honores y comenzó a trabajar tiempo completo con Isaura. Las dos formaban un equipo extraordinario, defendiendo a personas que no tenían voz. Isaura se convirtió en más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga. Almorzábamos juntas cada 15 días. Me contaba sobre sus nuevos casos, siempre cuidándose de no revelar nombres, pero compartiendo las victorias y las derrotas. Cada victoria era un recordatorio de que el sistema, aunque imperfecto, todavía podía funcionar cuando las personas correctas luchaban por lo justo. Y Adrián, mi hijo. Ese era el capítulo más complicado de mi recuperación. Los primeros meses no hablamos. Yo necesitaba ese espacio. Necesitaba sanar sin su presencia, recordándome constantemente la traición. Él respetó eso. No insistió. No apareció sin avisar. Solo me enviaba un mensaje cada semana. Siempre el mismo. Te amo, mamá. Estoy aquí cuando estés lista. Después de 4 meses, acepté verlo. Nos encontramos en un café neutral, un lugar donde ninguno de los dos teníamos recuerdos. Hablamos durante 3 horas. Él lloró. Se disculpó una y otra vez. Me explicó cómo Fernanda lo había manipulado, cómo había destruido lentamente su capacidad de pensar por sí mismo, cómo se había vuelto dependiente de su aprobación. No fueron excusas. Fueron explicaciones. Y aunque no borraban lo que había hecho, me ayudaron a entender. No espero que me perdones completamente, me dijo. No sé si yo podría perdonarme en tu lugar. Pero quiero intentar ser el hijo que merecías tener. Quiero demostrarte que puedo cambiar. Los actos hablan más que las palabras, le dije. Muéstramelo con tiempo. Y lo hizo. Comenzó terapia. Trabajó en sí mismo. Consiguió un trabajo honesto, lejos de los esquemas financieros turbios en los que Fernanda lo había involucrado. Comenzó a visitarme una vez al mes. Nunca pedía nada. Solo venía a ayudar. Arreglaba cosas en la casa. Cortaba el jardín. Hacía las compras pesadas. Poco a poco, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Eso estaba roto para siempre. Pero era algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en acciones, no en palabras. Una tarde, mientras compartíamos café en mi cocina recién renovada, Adrián me miró con ojos serios. Mamá, ¿crees que algún día podrás confiar en mí otra vez? Lo pensé honestamente antes de responder. No lo sé, dije, pero estoy dispuesta a intentarlo. Y eso es más de lo que pensé que podría decir hace 6 meses. Él sonrió con tristeza. Es suficiente. Es más de lo que merezco. La vida continuó. Los meses se convirtieron en 1 año. Luego en 2. Mi salud mejoró notablemente. Las jaquecas constantes desaparecieron. Volví a dormir bien. Recuperé el peso que había perdido durante la pesadilla. Me uní a un grupo de adultos mayores en el centro comunitario. Hice nuevas amigas. Tomé clases de pintura. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que era buena. Mis pinturas eran simples, pero tenían algo. Emoción. Vida. La instructora dijo que pintaba como alguien que había visto la oscuridad y elegido la luz. Sus cuadros tienen esperanza, me dijo. Eso es raro y hermoso. Vendí mi primera pintura en una exposición local. No fue por mucho dinero, solo $50. Pero no era sobre el dinero. Era sobre el hecho de que alguien vio valor en algo que yo había creado. Algo que venía de mí. Con el dinero recuperado de Fernanda, pude finalmente hacer algo que siempre había soñado. Establecí un fondo de ayuda legal para personas mayores víctimas de abuso familiar. Lo llamé Fondo Esperanza. Isaura administraba los casos. Beatriz coordinaba los recursos. Vicente ayudaba a identificar víctimas potenciales. En 2 años, ayudamos a 17 personas a recuperar sus vidas. 17 familias donde la justicia prevaleció sobre la codicia. Cada caso ganado era una victoria no solo para ellos, sino para mí también. Era prueba de que mi sufrimiento no había sido en vano. Una tarde, recibí una carta. Venía de la prisión donde Fernanda cumplía su condena. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta era corta.
Decía, Olga, sé que no merezco tu perdón. Probablemente nunca lo merezca. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Veo las caras de las personas que lastimé. Veo tu cara. Y me avergüenzo. No espero respuesta. Solo necesitaba decirlo. Fernanda. No respondí. Pero tampoco tiré la carta. La guardé en un cajón. Tal vez algún día podría perdonarla. Tal vez no. Pero ya no era mi prioridad. Mi prioridad era vivir. En el tercer aniversario de aquel día en que Vicente me detuvo frente al banco, organicé una pequeña reunión en mi casa. Invité a todos los que me habían ayudado. Vicente, Isaura, Beatriz, Jandira, la señora Martínez, algunas de mis nuevas amigas del centro comunitario. Y Adrián. Preparé comida. Decoré el jardín con luces. Cuando todos llegaron, levanté mi copa de vino. Quiero hacer un brindis, dije. Hace 3 años, estuve a punto de perder todo. Mi casa, mi dinero, mi dignidad, mi vida. Pero no lo perdí. No porque fuera especialmente fuerte o inteligente, sino porque encontré personas que creyeron en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Personas que lucharon por mí cuando yo ya no podía luchar. Esta es mi familia ahora. No de sangre, sino de elección. Y estoy infinitamente agradecida con cada uno de ustedes. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud. De cierre. De nuevo comienzo. Por la justicia, dijo Vicente levantando su copa. Por la verdad, agregó Isaura. Por la esperanza, dijo Beatriz. Por el perdón, susurró Adrián. Por la vida, dije yo. Y todos bebimos juntos mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre mi vida recuperada. Había sobrevivido la tormenta. Y ahora, finalmente, podía disfrutar del sol. Fernanda me había quitado mucho. Pero no me quitó lo más importante. No me quitó mi valor. No me quitó mi capacidad de amar. No me quitó mi futuro. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi porche mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Y sonreí. Porque estaba viva. Estaba libre. Y estaba en paz. Finalmente, después de tanto dolor, estaba en casa.